Muy buenos días tengan ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de despertar. y Tiempo de levantarse. Ya levántese, por favor, sí, porque acá Hannah Montana ahora sí viene sin frío, sin pues. calor. Le digo, y ya se me hace raro a mí. Le digo que si otra vez se anda poniendo esas cosas, se anda fumando de esas cosas que ya no debería que ya no debería, o sea, no, desde que aceptaste a Cristo ya no debes de haber tomar esas cosas. No, ya no. Ya no hay derecho ni libertad de hacer eso. Así es. ¿Cómo estás, Hannah? Hola, pastor, muy buenos días. Agradecida con Dios por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno con nosotros, tiene cuidado de nosotros, porque nunca vamos a entender o comprender ese amor tan grande que tiene para con nosotros, a pesar de que pues fallamos, porque todavía estamos en proceso y tenemos muchas fallas, muchas luchas con nosotros mismos, pero Dios es bueno y nos ama y cuida de nosotros. El caso es que muchas veces le echamos la culpa a ese proceso. Sí. Pero para eso hay que llegar a algo que se llama madurez espiritual. Sí. Porque la inmadurez es echarle la culpa, culpar a otros de tu inmadurez, vaya. De tu proceso. De tu proceso, de que todo estás bien, sí, de tu falta de fe, de tu falta de confianza en Dios. Pero por eso estamos aquí esta mañana para platicar con usted de algo pues interesante, como es eso, la madurez espiritual. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, pastora, muy agradecido con Dios. Venía escuchando un canto de Marino que se llama Agradecimiento. Hay en mi corazón y pues creo que hay que ser agradecidos con Dios, pastor, porque Él es bueno. Dice su palabra en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él. Agradecidos con Él porque nos da la vida, porque nos da salud, porque nos provee todas las cosas que nosotros necesitamos, aun cuando nosotros no las merecemos. Sí, la realidad es esa. Dios es, como decimos aquí, demasiado bueno. Mega bueno. Mega bueno. Sí. Y si Dios es bueno es porque nos ama. Sí. Hay un motivo, una razón, una causa, que es el amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros y que por encima de toda teoría, de todo lo que la gente diga o haga o piense, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Yo estaba escuchando un documental del Concilio de Nicea, este concilio que según ellos dicen, y se juntaron toda la gente importante creyente del cristianismo, es más, los convocó, ¿se acuerdan? Constantino, para darle dirección a la iglesia cristiana, de ahí a la iglesia católica, por eso le llamaron la iglesia universal, pero ya fue después del concilio, pero 300 y tantos años antes la dirección había dado el Espíritu Santo, y por esos 300 años el poder del Espíritu Santo se sentía. Después de eso la situación se volvió más política, en parte litúrgica y religiosa, pero el poder de Dios proviene, del poder de Dios proviene el amor de Dios, y del amor de Dios viene la bondad de Dios, y el poder de Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Por eso no podemos decir que necesitamos de ello. Sí nos ayuda a saber que hubo gente y que se hizo el famoso credo, creo en Dios Padre, Hijo único, y algo así, ¿no? Sí. Y está bien, intelectualmente está bien, teóricamente está bien, pero tenemos que ir nosotros más atrás, porque ese no es el principio. El principio fue Pentecostés.
Y el principio de Pentecostés fue el amor de Dios, ¿sí? Para establecer y dar poder a los discípulos de Jesús. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En Jerusalén, Samaria. Sí. Jerusalén. Sí, además, pastor, muchas tendencias dicen que el origen fue ahí en ese concilio, pero es una mentira. En realidad el origen de la iglesia cristiana fue desde Pentecostés, fue claro, donde se volvió revelación lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Y algunos creen que en el concilio de Nicea, a partir de ahí, viene esa revelación, pero eso ya estaba dicho desde cuando el Espíritu Santo les reveló a los discípulos. Dice bien claramente, muy claro, y quien tiene esa revelación y ese conocimiento es San Lucas. San Lucas dice en el 24:45 que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No abrió la universidad, ¿verdad? No abrió fue el Espíritu Santo, ¿sí? El que abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sí? Por eso es tan maravilloso y qué bonito que podemos platicar hoy de esas cosas, de las experiencias con Dios. Pero vamos a encomendarnos al Señor en el nombre de Jesús. Claro que sí, pastor. Padre nuestro, hoy te damos gracias, amado Dios, por tu misericordia, amado Dios, que provienes de tu gran amor que tienes con nosotros, ese amor incondicional que nos ha sido revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, hoy te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, Señor, nos des esa revelación que nosotros necesitamos para comprender tu palabra, pero también para ser hacedores de ella, para traer o para que seamos bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Bendice también a nuestros amigos que hoy nos sintonizan, abre su entendimiento también para que comprendan lo que hoy vas a hablar a nuestras vidas, que esta palabra que es viva y eficaz, que proviene de ti, Señor, dé fruto al 100% en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es, queridos amigos, nuestro teléfono. Teléfono en cabina para llamadas y mensajes de WhatsApp es el 44 36 54 66 32. Llámenos. Muy bien, ahí estamos en contacto en vivo y en directo a esta hora. Recuerden que transmitimos por Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Para todo el mundo, desde Morelia, Michoacán, México, en el occidente de la República Mexicana. Para todos nuestros amigos aquí en la República, desde aquí en la ciudad, luego esta es nuestra Jerusalén, ser testigos aquí en Jerusalén, y el siguiente es Judea. Y es el estado, y ahí se va, ¿no? Sí, los Samaria, diferentes, ¿no? Y luego hasta el fin del mundo. Y fíjate que el grado de dificultad va subiendo, porque también ese poder que Dios nos da para compartir el Evangelio es primero en la familia, después en tus amigos, en tus conocidos, en tus hermanos, en Judea, que está alrededor, en tu Judea, y luego en Samaria, que son los que te caen bien, o a los que no les caemos bien, sí, pero que también tenemos obligación de compartir. Y tercero, cuarto, hasta lo último de la tierra. Ya ahí ya no queda nadie descobijado, todo el mundo, sí, todos. Y por eso tenemos esa tarea que se nos ha sido impuesto. Esa gran comisión. La gran comisión que dice: ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Es una orden, es un imperativo en español. Y les decía que fue San Lucas el que recibe esto. En 24:45 la revelación. Ábreles el entendimiento. Ya nos abrió el entendimiento. Y en el otro es que reciban poder, Señor. Sí,
recibiréis poder. Y entonces ahí tenemos el poder. Y el otro, otra vez así como si nos quedáramos así, nos faltará. Hechos 16:14, que dice, estaba Lidia, la vendedora de púrpura, escuchando a Pablo, y Dios, ¿qué? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjate, lo importante es que adoraba a Dios. Adoraba a Dios, creía en Dios y le adoraba. Y estaba oyendo a Pablo. Y Dios dice que abrió su corazón, su mente se abre para que pueda tener la revelación, para que pueda entender lo que Pablo estaba diciendo, porque Pablo tenía palabras reveladas. Acuérdense lo que dice allá en 2 de Corintios 5:7, ¿se acuerdan? No, 5:7, no. 12:7, ahí está ahí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. O sea, las revelaciones de Dios hacia Pablo. Dice, para que las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Fíjate, o sea, Pablo tenía palabra de Dios. Sí. Por eso Dios mismo le pone las personas y la gente, y a mí me impresiona mucho el libro de los Hechos, porque es casi son los hechos, dice que de los apóstoles, pero es del Espíritu Santo en realidad. Son los hechos del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que trabaja en los apóstoles, y yo creo que más en Pablo y Pedro, ¿no? Nosotros como que sí, como que no, pero yo creo que San Lucas, que es el que escribe, como andaba con San Pablo, pues le va a dar más prioridad. Sí, le va a decir. Sí, pues sí, por eso. Pero ¿qué dice? Sigue diciendo ahí. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, me ha dicho Dios, para que el poder, sí, me parece ahí unos, ¿sí? Para que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad, para que el poder de Dios esté en mí. Acuérdate otra vez, para que el poder de Dios esté en ¿dónde? Aquí, en tu corazón, en tus pensamientos, para que el poder de Dios pueda actuar, ser visto a través de las obras que hacía Pablo. No, lo que él predicaba. No, el poder de Dios era para que él pudiera hacer, ¿sí? Sí. El poder de Dios es para bendecir, para salvar, no tanto para salvar, sino para sanar, para predicar. Vamos, ahí está la clave, para predicar el Evangelio. Ese era para que el poder de Dios. Por eso dice ahí que ese versículo 9, ¿verdad? ¿Es el 9? Sí, es el 9. Que me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿En dónde va a reposar? En nosotros. ¿En dónde? En nuestros pensamientos. ¿En la bolsa? No, ¿dónde? Es en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos. Recuerde que somos lo que pensamos. Y pensamos lo que creemos. Exacto. ¿Y lo que creemos? Lo hablamos. Hablamos. Lo que hablamos. Lo hacemos. Entonces ahí está. O sea,
cuando tenemos este conocimiento y este pensamiento, sabemos que Dios está en medio de nosotros. Entonces, lo demás es dictar órdenes, dictar leyes. Se volvió a la ley con ¿cómo se llama? El concilio de Nicea. ¿Sí? Muy bien, todo bien. 400 obispos reunidos ahí, y de los 1800 que había aproximadamente en ese entonces, de diferentes extractos, algunos perseguidos, algunos no tan perseguidos, pues eran políticos más que nada. Pero esto aunque le ayuda a que la iglesia tome un poco de la dirección que estaba perdiendo, pero el Espíritu Santo se alejó de allí. El Espíritu Santo dejó la iglesia. Es que eso es lo que la gente no entiende. Yo estoy seguro que no se hubiese perdido la dirección de la iglesia cristiana, pero como a veces queremos ayudarle, queremos poner en realidad ni siquiera queremos poner de nuestra parte, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Fue un hecho que reglamentaron, pastor, para seguir esos pasitos a través de costumbres, a través de como dice, liturgias y demás, que lo que realmente hicieron fue alejar la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. No les bastó lo que decía la palabra de Dios, y mucho menos buscaban la presencia del Espíritu Santo. Por eso empezaron a hacer reglamentos, empezaron a hacer leyes, establecer que por medio de obras encontraran perdón y salvación. Sí, al final ¿qué queda después de eso? Viene la edad oscura, la edad media, donde se levantan las grandes catedrales, sí, y los grandes templos, pero el Espíritu ya no estaba allí. Sí. Y por eso se tiene que recurrir a los 5 sentidos para, sí, atraer a la gente. A las emociones y a los sentimientos. Sí, a emociones y sentimientos. Sí. Pero ya se quedó atrás, sí, los pensamientos. ¿Sí se fijan? Sí. El corazón, ¿dónde está? El corazón, el que ama a Dios y el que abre Dios en Lidia, su corazón, su pensamiento, su entendimiento, la revelación para los discípulos. ¿Dónde quedó? No, ahora es emociones y sentimientos. Mucho riesgo corremos hoy también en este tiempo de que gente corra detrás de las emociones y de los sentimientos sin conocer el fondo de la cuestión, sí. Sin conocer que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, debe avivarse otra vez, prenderse ese fuego que una vez hubo, sí, entre los primeros cristianos, que ocasionalmente a través de los años se ha encendido en algunos lugares y que ha llevado a dónde, ¿qué ha hecho el Espíritu de Dios en esos avivamientos? Pues a traer conversión, a traer la revelación de la palabra, el arrepentimiento. Arrepentimiento, sí. Conversión. Sí. Y obviamente pedir perdón. Sí. Y fíjate cómo es tan diferente una persona que es convertida a una persona que es creyente. Simplemente es creyente. Pero una persona que es convertida es una persona que tiene frutos. Sí. Entonces,
bendito sea Dios por todo esto, porque nos ha dado esa revelación y porque así como la recibió doña Tiatira, Lidia, sí. Yo pensé que era la tía Tira, no, era Lidia, o los discípulos, ¿no? Sí. Sí, porque ellos fueron de primera mano, lo recibieron, o los discípulos que estaban allí en el aposento alto, les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque va a venir la promesa. Sí, o también como los que estaban escuchando la predicación de Pedro, cuando los 3,000 y los 5,000 que fueron convertidos. Sí, o muchos de los que escuchaban la palabra de los apóstoles, sí, porque había poder de Dios, poder del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué la gente se convertía? Por el poder del Espíritu Santo, por la revelación que traía el Espíritu Santo. Ahí en Hechos, capítulo 18, versículo 10, si mal no recuerdo, Hechos 18:10, ¿qué dice? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra vez. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá. ¿Quién está con nosotros? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Sí. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y el Espíritu de Dios nos va a guardar a aquellos que andamos en este camino y que caminamos por la fe en Cristo Jesús. Dice que no nos va a hacer mal. Sí, nadie podrá. hacer daño. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad o en otras ciudades que para los cuales yo te necesito, dice Dios. Sí. Y no es que nos necesite, no, que Dios puede mandar ángeles, pero Dios va a usar hombres y mujeres porque así le de fe, hombres y mujeres de fe, porque hay pueblo que necesita conocer del Señor. Dice, yo tengo mucho pueblo. ¿Qué me sigue diciendo? En esta ciudad, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hay que enseñar la palabra de Dios. Es el propósito. Porque ese es el propósito. Sí. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y era el apóstol porque iba de sitio en sitio, de lugar en lugar, sembrando su palabra. Sí. Pero obviamente, como tú decías, necesitamos madurez. Esto no se consigue siendo una persona inmadura o una persona incrédula. Sí, vamos ahora sí ya a nuestro tema. Sí, ya nos tardamos mucho de introducción, pero está bien la introducción, ¿no? Sí, porque aprendemos. Yo creo que esta introducción es importantísima porque tenemos que conocer a fondo nuestros orígenes, nuestros principios. Un día, como a las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, me suena el teléfono. Hace muchos años, yo creo que hace 22 años, cuando iniciaba este ministerio, Fuente de Vida, y nos habíamos ganado para el Señor a un hombre que era un borrachito, un beodo, ¿no? Y pues constantemente andaba medio incróspido. Y me habla a esa hora y me dice, oiga, pastor, ¿de cuáles somos? ¿Cómo que de cuáles somos? Sí, pues ¿de qué religión somos? Le dije, religión no somos ninguna, pero tenemos una tendencia así, y es nuestro origen.
Dice, pues aquí me están preguntando que si yo le estoy predicando a estos borrachos. Y pues, estaba igual, ¿verdad? Estaba igual, le estoy predicando a estos borrachos. Pero me dicen que de cuáles soy. Pues de cuáles somos, pastor. Le dije, ya vete a dormir, mañana platicamos ya que estés sano. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque es gente inmadura. Es gente inmadura. Y que cuando se es inmaduro, se repiten patrones, se es inestable. Se es inestable. No hay freno. Sí, que no tienes fundamentos. Sí. Dice Efesios 4:14, sí es 4:14, y si no es 14, pues ya nos vamos, porque no sé si no me acuerdo bien. Sí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, fíjate, eso es. La madurez es para eso, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ese es el punto clave. Ya no tenemos que ser niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Santo Dios, ¿en qué idioma me estás hablando? A ver, ya en español. Pues, Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, vamos a tratar de explicar esto porque sí está, pero es muy sencillo, ¿no? Efesios, sí es Efesios 4:14. Sí, 4:14. Bueno, llego, pero quiero que usted se ponga las pilas aquí, se ponga listo, porque esto es importantísimo. Dice, para que ya no seamos niños. Ese es el primer punto. ¿Qué hace un niño? Es berrinche. Hace muchos berrinches, dice, pero fluctúan. Hoy quieren esto, mañana ya no. Mañana ya no. Ya cambian de parecer. Cambian de parecer y quieren otro. Y son llevados, dice, para cualquier lado. Dice, por el viento. Por el viento. Dice, pues, son fluctuantes, llevados. Eso de fluctuantes quiere decir que hoy están aquí, mañana ya es otro. ¿Sí? O sea, su mente fluctúa, llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier pensamiento, fíjate, cualquier pensamiento los puede influenciar. Y si no estás firme, si no tienes la base firme, vas a andar aquí para allá, brincando de iglesia en iglesia. Correcto, entonces ese es el punto. Gente que no está firme, no tiene pensamientos, o no, su pensamiento no está anclado en Cristo Jesús. Normalmente esa gente busca al hombre, porque lo que buscan es quien predique bonito, buscan quien te halague, buscan quien te diga lo que tú quieres oír. Sí, te endulce el oído, pero cuando te llaman la atención, ya no quieres saber nada. Y vámonos aquí, ¿no? Y luego se predica la pastora. No, santo Dios. Vamos mejor a una pausa y regresamos, no le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Volvemos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos has sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén.
El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Live. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. También en redes. Así es, a través de Facebook en vivo y en directo, y también por TikTok, y terminando se comparte por YouTube, Instagram y por mensaje de WhatsApp. Gracias a Dios por todo esto, ¿no? Sí. Yo aquí nada más, ustedes no ven el cablerío que hay por ahí, ni las luces. Ni las luces. Pero es bien interesante, ¿no? Sí. Pues gracias a Dios. ¿Tenemos saludos? Sí, pastor, saludamos con mucho gusto a Héctor, que nos escucha desde Tijuana. También a Tania Hernán, a Shalom Moya Barriga, David Soto, Javier Alvarado, a Eli Ramos, a Inés García, a Sara Ramos, a Mati César Hernández, a Irma Castro Cendejas, al ingeniero Juan Manuel Mendoza, a Ricardo Valencia, al doctor Martín Solís, a Reina Jaimes y a José Francisco Méndez. Muy bien, ¿quién más? Sí, también saludos para Lucy Zavala, Héctor López Mendoza, también para Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, la maestra Rosal Volvera, su hermana Alejandra y su hijo Johnny, también para Reina Jaimes, Pedro Ramírez, Emerardo, sí. Magaña desde Austin, Texas, Graciela Vera, para el doctor Carlos Silva Humada, también para María Inés Villegas, Seferino Espinosa y Marcela Guerra, Angélica Castillo, también para Jenny Calderón y su hija María José, para Martita y Carmelita López, y también para Yesenia Lázaro, y estaremos orando por esa petición por su hijo Mario Mejía. Sí, también saludos para la señora Sara Ramos, y vamos a orar por Verónica Romero, que entra a cirugía, y yo creo, primero Dios, que todo eso va a estar bien. Sí. Dios es bueno. Y también Ricardo Valencia, Dios te bendice, Ricardo. Daisy, muchas gracias por estar aquí en contacto con nosotros. ¿Quién más? Luis Manuel Carrasco dice que tengan un buen día. Dice Claudia Contreras de Querétaro, un abrazo enorme, lleno de bendiciones. Ulises y Connie Martínez, también de Querétaro, y que no se conocen entre ellos, sí, pero gracias a Dios. Les digo que vamos a poner Fuente de Vida Querétaro. Sí. Hay mucha gente en Querétaro que está escuchándonos. La Intensa, saludos a La Intensa. Saludos, Vane. Vane, allá en Querétaro también. También en Querétaro. Sí, ¿cómo se llama?
Está Italú. Italú, eso, Italú. Y Adrián también. Adrián. Sí, saludos. Sí. También saludos para el ingeniero Juan Manuel Mendoza. Sí, no lo vi el domingo. No, tiene horroroso tache una vez más. Santo Dios, ya va llegando los de cuadritos. Ya, ahí. es el que lleva el primer lugar. Sí, un saludo también para Rosaura, dice, pido una oración. Dice, el jueves pasado lo hospitalizaron, dice, por una trombosis. Bueno, esperamos que todo salga bien también. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y bueno, pues también tenemos aquí los de otros países que están reportando. Fíjense, ya tenemos, es así como parte de la familia, sí, ¿no? De la familia. Ya los sentamos aquí, ya nos sentimos como en casa. Así es. Fakri Shah de Seúl, Corea, saludos, me gusta mucho este podcast. Dice Makram Sidum de Dubái, Emiratos Árabes, saludos. Leo Yao de Shenzhen, China, el Espíritu Santo es necesario para que el cristiano no muera en su fe. ¿Sí? Yo Toko Tanaka de Tokio, Japón. Bendiciones. Saludos. Asami Kitamura, ¿de dónde crees que es? ¿De dónde crees? De Japón. De Japón, Sí. desde Shibuya, Japón. Pido oración por una llenura del Espíritu Santo en mi vida. Mi estimado, oramos por cada uno de nuestros radioescuchas o de los que nos ven en las redes sociales, Sí. para que el Espíritu de Dios les cubra. Liliana Canales de Florencia, Italia, el Espíritu Santo me alcanzó en el momento perfecto, me dio convicción de pecado y mi Señor Jesús me salvó. Es que este es el propósito. Así es. Y este es el camino. O sea, Adriana Faith desde Londres, Inglaterra, saludos. Miyazawa Sakura desde Tokio también, saludos. Yang Shue de Shenzhen, China. Usair Wasti de Karachi y Pakistán. Miren qué interesante, es como un mapa así bien florido, ¿no? De donde nos están escuchando. Y yo le doy gracias a Dios porque en el Medio Oriente, en el Oriente, en el norte de América, en el sur de América, y pues ya nada más falta que los pingüinos nos hablen. En Groenlandia no hay pingüinos en Groenlandia. No, es acá abajo en la Patagonia, ¿cómo se llama? Sí, bueno, en Antártida. Sí. Yo pensé que los pingüinos estaban también en todos lados, pero no. Y ahora que hace un mes exactamente, fuimos hace un poquito más, sí, un mes, fuimos a León y hay ¿cómo se llama? Acuario. Es un acuario, pero también tienen pingüinos y se avientan y nadan bien bonito y casi los agarras así. No dije que me gustaría ser pingüino, pero me gustó ver a los pingüinos, más bien comérmelos, sí. Ay, no sé qué. Las tiras de Marinela. No sé. Los pingüinos, sí. Bendiciones para todos, ánimo, buen día. Y mire, después de leer esto, el Efesios 4:14, tenemos que llegar a la conclusión de que necesitamos ser cristianos maduros. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Ya se lo sabe de memoria. Sí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ya, con eso. Mucho que decir y difícil de explicar. Es que así es. Esta palabra, no crean que es tan sencilla, sí, pero es muy interesante. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Necios,
Ese te has tardado. ¿Por qué? Por tu propia necesidad. Sí. Sí. Y fíjate que esto es bien cierto, ¿eh? En mi caso ocurrió, sí, en el caso yo creo que porque a mí ya me habían hablado mucho tiempo de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Yo conocía, de oídas había oído de Jesús, sabía de Jesús, había leído la Biblia completamente de lado a lado, de pasta a pasta, ¿sí? Pero no le había entendido. Y entonces, pues no tenía revelación y por tanto no podía tener madurez espiritual. Entonces seguía siendo un niño inmaduro, un niño fluctuante, dice allá, que estaba fluctuando. Y dice ese versículo 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, no es pregunta, no es pregunta, porque yo lo vi que quería preguntar. Es una total afirmación. Sí. Es una afirmación, sí, del escritor de Hebreos, que probablemente fue Pablo o Lucas, ¿no? Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque debiendo ya ser maestros. Pues porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y es cierto. Sí, nos está mostrando, pastor, a una persona, a un hombre, a una mujer que ha reconocido a Jesucristo, pero que ha permanecido en la iglesia prácticamente sin crecer, estático y sin conocimiento, digamos, de esa manera. Sin madurez. Alguien que está inmaduro. Sí. Y que, como dice San Pablo allá en Efesios, cualquier viento de doctrina o predicación, dice, o estratagema que es ser estrategia de hombre, te puede sacar, incluso mucha gente se pierde porque llegan a causa de ese tipo de doctrina o de estrategias que utilizan las personas cuando hablan acerca, por ejemplo, es un ejemplo esto de la doctrina de la prosperidad. Uh-huh. Te establecen o te involucran en ese tipo de doctrina, no avanzas y pensamos que todo es porque seas bendecido, que tengas una economía muy buena, pero en realidad abarca muchas otras cosas. Sí. Entonces, pues uno se atora por esas cosas y ya no sigue más adelante. No avanzamos. Es más, mucha gente se regresa a su vida pasada, como eran antes, ¿saben? Pues es que esto no me funcionó o cualquier cosa. Para mí el evangelio no me funcionó. Le dices, no, espérate. El evangelio siempre funciona, sí. Que tú no lo sepas aplicar, ese es otro boleto. Es diferente. Sí. Pero, sí. Pastor, lo puedo leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Wow. Y es cierto, ¿no? Sí. Es cierto. Yo he visto los bebés crecer. Pues, sí. Va al comercial, pues yo soy pediatra. Entonces, uno les enseña a las mamás
que darles de comer. Y pues no les vas a dar una torta, ¿verdad? Un pedazo de carne, allí un chuletón. No, ellos toman leche, ¿sí? Y al principio solo leche, y ya después se van agregando a algunos otros alimentos en su nutrición, para su nutrición y para su desarrollo y crecimiento. Pero tenemos que llevarlos, sí. Pero hay algunos que ya tienen 12 años y ya no les puedes dar lo mismo. O sea, imagínate, hay cristianos que tienen 10, 15 años y todavía los ves con el biberón espiritual, ¿no? Dices, pues, ¿qué te pasa? Pues es que no han cambiado, no han crecido, no han madurado. Entonces, su madurez es evidente, inmadurez es evidente. Versículo siguiente, 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ajá. La evidencia. Es en la palabra, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia? ¿La palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios. La teoría, pues que no es teoría, es una realidad. No es hipótesis, es una realidad. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De la salvación. O sea, lo que está diciendo aquí dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea, los que todavía andan ahí, ora por mí, y que tienen todavía su nivel de oración de borrego, bendíceme, ayúdame, dame, todo eso está bien, pero eso es para el que recién empieza. Pero el que ya tiene tiempo, el que ya ha crecido o debería haber crecido, o que ya tiene meses, hay algunos que crecen rapidísimo, sí. Y hay algunos que no, pero bueno, vamos, dice aquí en la palabra de justicia, es la palabra de salvación. Dice muy claro, son inexpertos, hay que tener experiencias con la palabra de salvación, la palabra de justicia. La justicia de Dios se ha hecho sobre nosotros. Entonces, ahora somos justos por la fe en Cristo Jesús. O sea, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es una persona que ya es madura, o es que ya está madurando. Se da cuenta de que la justificación no es a través de las obras, sino es a través de que nosotros creamos en que Jesucristo es el Hijo de Dios. De que es por la fe. ¿Sí? De que es por la fe. Y entonces dejamos de ser inexpertos y la justicia de Dios se hace palpable en nosotros. Entonces ahora entendemos que solamente creyendo es como vamos a crecer. Y creyendo que Jesucristo fue a la cruz, es porque eso es lo que debemos creer, que Él fue a la cruz, pagó por nuestros pecados y nos dio vida eterna, nos libró de la condenación, nos libró nos dio sanidad, como dice también, nos trajo sanidad allí también. Y entonces, pero la palabra de justicia es que somos justos por la sangre de Jesucristo en la cruz, derramada en la cruz. Y por eso el Padre ahora nos ve justos. Por eso dice, inexpertos en la palabra de justicia, porque es niño. Y mira, alguien que no tiene esta revelación o que no tiene esta experiencia, todavía se siente que necesita perdón. Y cada vez que se acerca a Dios, siempre llega a pedir perdón. Perdóname, Señor, otra vez. Pues ya te perdoné.
Sí, pero perdóname otra vez. Pero ya te perdoné. Sí, pidiendo perdón por las cosas pasadas. Cuando ya estaba arreglado eso. Porque se sigue sintiendo condenado, y es una realidad, pastor. También en Romanos nos dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando una persona no pasa o no reconoce ese perdón de parte de Dios, es una persona que ha sido inexperta en la palabra de justicia. No conoce la justicia de Dios. Pero cuando tú ya eres justo por la sangre de Cristo, somos justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Tenemos libertad. Sí. Libertad para con Dios, libertad para con la gente. Y ahora estamos creciendo, estamos siendo maduros. Estamos madurando. Sí. Entonces el versículo 14, ¿dónde nos quedamos? Sí, en el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow. O sea, en los que han alcanzado ya madurez por usar los sentidos, ¿sí? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, yo quiero que aquí lleguemos aquí y aquí terminamos. Por tanto, ¿qué dice? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Perdóname, espérame un tantito. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Ya recibí a Cristo. Ese es un rudimento. Sí, hay un solo Dios. Hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son rudimentos. Eso es básico. Yo creo en Dios, creo en Cristo. La justificación. Sí. Entonces dice, fíjate, inmediatamente, no echando otra vez, porque esto es parte de, sí. Esto es parte de estos rudimentos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. No es por obras para que nadie se glorie. Sí, las obras no te van a salvar, No sabe. pero eso lo debe saber la persona que ya ha madurado. Sí. Dice, y vamos muy rápido porque dice el siguiente: de la fe en Dios. Lo más importante es la fe en Dios. Porque a veces ponemos nuestros ojos, como decíamos hace rato, En el hombre. en el hombre. Maldito el hombre Que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Sí, entonces cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios y la fe de Dios es la que está en nuestro corazón, en nuestra alma, entonces podemos crecer ahora y seguir caminando, pero esa ya quedó atrás, esa ya debe haber quedado atrás. Y dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de qué más, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, no echando, como dice, otra vez el fundamento del arrepentimiento, no echando otra vez no echando otra vez el fundamento, ahora el fundamento de la doctrina de bautismos. No echando otra vez, porque esto ya usted debe conocerlo. Son de las cosas básicas que nos deben enseñar, y eso dice la palabra de Dios: id y hacer discípulos, enseñándoles. ¿Qué les dice ahí? ¿Enseñándoles qué? la palabra de Dios. Que guarden todo lo que les he mandado. Sí, no inventando usted luego. que les Ándale, vea Mateo 28. 20. Que guarden y hagan todo lo que les he enseñado. Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí. Y eran estas. Sí.
Entonces dice, y de la doctrina de bautismos, ¿sí? Sí. Que hay tres tipos de bautismo, ¿no? Y que uno es, vamos rapidísimo, el bautismo en agua. En agua. ¿Y quién es el que bautiza en agua? El pastor. ¿Y a quién bautizan en agua? Al que ha al creído. creyente. Al que ha creído, sí. Y el medio es el agua. Ok, son tres cosas. Sí. El que bautiza, el medio en que se bautiza y ¿qué más dijimos? Y el bautizado y la persona. Y la persona, sí, el bautizado. Ahora, el bautismo En el cuerpo de Cristo. en el cuerpo de Cristo, la segunda clase de bautismo. ¿Quién nos bautiza en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Espíritu Santo Santo. nos Nos introduce. sumerge en el cuerpo de Cristo. Otra vez, nosotros somos los sujetos a bautismo y quien bautiza es el Espíritu Santo, y donde nos bautiza ya no es agua, sino es el cuerpo de Cristo, o sea, La congregación. la iglesia, por eso nos mete en la iglesia, somos parte ahora de la iglesia. Tercero, Bautismo en el Espíritu Santo. en el Espíritu Santo. ¿Quién nos bautiza en el Espíritu Santo? Cristo Nuestro Jesús. Señor Jesucristo. Cristo. ¿Y a quién bautiza? A nosotros. Sí. Y nos mete en el Espíritu. Y por eso somos llenos del Espíritu. Tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Wow. Espero que esto es doctrinal y que no le saquemos de su manera de su doctrina. Pero son fundamentos claros, ¿no? Y ya para terminar dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de los muertos, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, ¿sí? Eso también es doctrinal, Bíblico. es bíblico. ¿Para qué ponían las manos? Para que sanen los enfermos, Sí. para transmitir la Autoridad, unción. transmitir autoridad. Bendición. No nos vamos a detener aquí, pero por favor, esto es peligroso, andar imponiendo manos en cualquier persona, porque esto es peligroso, ¿sí? Se le saltan los demonios por acá, ¿sí? De la resurrección de los muertos. Ya el Señor Jesucristo nos habló de que un día vamos a resucitar, y del juicio eterno, un día vamos a tener el juicio eterno. Wow, llegamos al final de nuestro programa, porque ahora nos faltó mucho tiempo, pero está bien. Lo que necesitamos es madurar, y vamos a madurar a través de conocimiento, y vamos a conocer a través de estudiar la palabra de Dios, Experiencias con Dios. en nuestras experiencias con Dios. Oramos por ustedes, queridos amigos, oren por nosotros, y que Dios los bendiga y todos los días. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Y nada más me queda decirles, hoy es jueves de milagros. Les esperamos en Fuente de Vida. Dios les bendice. Hasta pronto. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.